Buenas noches a todos. La Facultad de Ingeniería les da la bienvenida a este espacio del Jueves del Egresado. Hoy tenemos la octava conferencia de este año 2020, titulada Primera Línea de Metro en Bogotá. Esta conferencia estará a cargo del ingeniero Andrés Escobar Uribe, actual gerente general del Metro de Bogotá. Andrés es ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, se graduó en 1983 con maestría en Economía de la Universidad de los Andes del año 1990. Realizó cursos de planificación del desarrollo regional y de evaluación social y económica de proyectos de inversión, también en la Universidad de los Andes, donde además ha sido profesor e investigador. Se ha desempeñado como jefe de la Unidad de Desarrollo Urbano y la División de Vivienda del Departamento Nacional de Planeación. Fue secretario de Planeación Distrital, además de estructurador y gerente de Metrovivienda. Fue el primer gerente de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barca y desde enero del año 2017 es gerente general de la empresa Metro de Bogotá. El doctor Andrés tiene 80 minutos y posteriormente ahí en el chat, en la esquina superior derecha, si tienen preguntas vayan colocándolas ahí, que al final haremos estas preguntas. Doctor Andrés, bienvenido. Para arrancar siempre en estos procesos de definición de una línea de transporte masivo, sea metro o sea otra, pues como es un sistema tan robusto, tan costoso, tan rígido, tan difícil de transformar, de ajustar, una línea de metro se hace y prácticamente imposible cambiarle después su trazado. Entonces es muy importante arrancar de un modelo de ciudad, de una visión de ciudad a largo plazo. Pues teniendo como tiene una vida útil tan larga la infraestructura, pues todos los ingenieros manejamos una vida útil de 80 o 100 años y los equipos técnicos electromecánicos manejan una vida útil de 30 años. Eso fuerza a que el ejercicio de planeación nazca de una visión de ciudad, de una apuesta o de una interpretación de las tendencias que muestren en dónde es que va a ser más necesario y conveniente desarrollar una oferta de transporte público por razón de la forma como se organiza la ciudad, tanto las zonas residenciales donde suelen estar los orígenes de los viajes, como en las zonas de empleo del sector secundario y terciario, que es donde suelen estar los destinos de los viajes en la mañana. Todo ese conocimiento se acumuló, Bogotá ha progresado muchísimo, cambio de diapositiva, y hay unas proyecciones de crecimiento de ciudad por sectores, donde los ingenieros de transporte pues han hecho unos ejercicios de proyección muy sofisticados, porque la ciudad se maneja como una matriz que tiene cerca de 350 celdas. Seguramente algunos de los que me escuchan entienden mejor que yo este tema, y para cada una de esas celdas se hace un pronóstico físico de cómo va a ser el desarrollo según las normas urbanísticas de la ciudad. Se hace un pronóstico socioeconómico para determinar qué tipo de familias van a vivir, qué tipo de usos del suelo se van a tener, y se hace también un pronóstico de los modos de viaje. Según los hábitos y según los ingresos de la familia, se pronostica cuáles de ellas van a viajar en automóvil, en transporte público, en taxis, en bicicleta, al peatón, etcétera. Y esas matrices inmensas pues permiten a partir de allí simular recorridos, implantar un recorrido de una línea de transporte, de una oferta de transporte, o de una avenida puede ser, o de una oferta de transporte cualquiera, y entonces permite identificar cuáles serían las que capturan más pasajeros, capturan más demanda en esa ciudad futurista, en esa ciudad visualizada. Lo que ustedes ven allí es un mapa de calor, un mapa que muestra de esas
zonas de ciudad, cuáles son las que se proyectan con mayores densidades habitacionales al año 2050, y eso pues fue muy importante como punto de partida en su momento para determinar el trazado de la primera línea que ustedes ven en azul, que fue fruto de unos estudios que hicieron en el año 2016, unos estudios que demoraron decenas de años porque se venían haciendo desde los años 40, tratando de interpretar las necesidades, y en muchos de esos estudios estos recorridos coincidieron. Este recorrido que ustedes ven allí, ya incluyendo la línea verde, que es una de las posibles trazados de la línea hasta Suba, forman una especie de herradura, sumando las dos, el azul y el verde, que lo que hacen es acercar el occidente al centro de Bogotá, y por eso entonces estos trazados típicamente han tenido esa forma de herradura. Sigue, Xiomara. También esto se hace por usos, no solo el residencial, sino por todos los demás usos que van a determinar también los deseos de viaje de las familias, y pues aportan este tipo de cartografías y de estudios que tiene ya la ciudad y que son públicos. ¿Sí? En lo que ya se ha definido de ciudad, pues vamos conformando una red de transporte público masivo que integra, es un sistema integrado que involucra a las troncales, al metro, a la primera línea, que es la que está aquí marcada, e involucra también a las troncales alimentadoras, que se contemplaron desde que se estructuró la línea del metro como un complemento natural de una línea de metro. En este punto es muy bueno recordar para la mayoría de ustedes, seguramente que no son ingenieros de transporte, que las líneas de metro son un sistema muy robusto, muy capaz, pues son capaces de mover 50.000 o 70.000 pasajeros por hora por dirección, pero a la vez son sistemas que son muy dependientes, requieren que los pasajeros lleguen hasta sus estaciones en otro modo de transporte, porque las personas que viven cerca de una línea de metro, por ejemplo a 500 metros, que se suele usar como una línea, como un radio de distancia caminable, pues esas son las personas que viven tan cerca, no alcanzan a generar el público para utilizar un sistema de transporte masivo, a 50.000 o 70.000 personas por hora por dirección. Para que se pueda desplegar todo el potencial y aprovechar toda la inversión que representa una línea de metro, es crítico que haya un sistema que les lleve pasajeros. Pueden ser otras líneas de metro, pueden ser sistemas de ciclorrutas, bicicletas, pueden ser troncales que lleven buses, o buses que llegan sin ser troncalizados, sin ser especializados, pero depende críticamente la línea. Y en el caso de Bogotá, esta línea que se adoptó tiene una expectativa de llegar a desplegar todo su potencial en muy pocos años, en 20 años. Es posible que si se cumplen todos los pronósticos o todas las intenciones del plan maestro, del plan de ciudad, pues rápidamente el metro alcance su potencial, porque cuando arranca no lo va a lograr. Va a pasar en últimas un proceso evolutivo muy parecido al que pasó en Medellín, y al que pasa en todas partes cuando se hace una sola línea de metro, la primera línea del metro. En Medellín, tal vez algunos de ustedes saben o incluso vivieron la situación. Cuando se hizo el metro de Medellín, pues no se usaba prácticamente. Los trenes eran de 3 vagones, eran trenes de 400, 300 personas, eran trenes que pasaban cada 10 minutos, y no se usaba prácticamente. Las movilizaciones al día eran 200.000 personas, cuando pues una línea de metro, como el mismo metro de Medellín ya lo demostró, puede mover 1 millón de personas. Entonces en Medellín pues arrancó lentamente a integrar su metro a la ciudad, y le construyeron varias alimentadoras. Le construyeron unas troncales de BRT tipo Transmilenio, pues allá se llaman Metro Plus. Construyeron o diseñaron unas cuencas de alimentación de sistemas de buses que tienen la misma tarjeta del metro de Medellín, y entonces el usuario se sube cerca de su residencia y con un solo pago ya queda integrado, llega hasta el metro y usa el metro. Y después, en los últimos 10, 12 años, vinieron los cables aéreos,
los 3 cables aéreos y hace un par de años el tranvía, que son todos alimentadores del metro, todos conducen y descargan los pasajeros en una estación del metro. Entonces, gracias a eso, sin que el metro cambiara mucho, bueno, sí incrementó su flota, pero como infraestructura urbana sigue siendo el mismo metro prácticamente de hace 25 años. Pero hace 25 años movía 200.000 personas al día y hoy ya mueve 1 millón de personas al día. Bueno, estamos hablando antes de la pandemia, ¿no? Antes de toda esta problemática de esta coyuntura. Entonces, el Metro Bogotá nace grande porque ya nace con alimentación. No solo ya hay troncales y logramos que en el diseño 10 de las 16 estaciones queden integradas a las troncales, 7 de ellas ya existentes y 3 que se proyectan para el futuro, que son la Boyacá, la Cali y la 68. Con todo eso, entonces, tenemos un sistema que está representado en ese diagrama de la pantalla, que tendrá, como les decía, ese potencial de que rápidamente evolucionar y llegar a alcanzar ese umbral tan difícil de alcanzar, del 1 millón de pasajeros. Tal vez ustedes saben que en el mundo muy pocas líneas de metro mueven 1 millón de pasajeros al día. De hecho, en Europa, por ejemplo, que tiene tantas ciudades con metro, no hay ninguna línea de metro que ella individualmente mueva 1 millón de pasajeros. Los metros grandes, los metros como el de Londres, que mueven 5 millones de pasajeros, pues tienen 10 líneas, 12 líneas, pero ninguna de esas líneas entonces mueve 1 millón de pasajeros. Eso solo se ha logrado en Asia y en Latinoamérica. Hay 3 o 4 líneas que ya logran pasar ese umbral y el Metro de Bogotá va a ser una de ellas, y probablemente con mucha rapidez si logramos concretar todos los proyectos de alimentación que se están trabajando. Sí, Xiomara. Sí. Vamos a ver algunas características y cifras del proyecto. El patio taller es una infraestructura muy importante por tamaño, por costo y por duración de obra. Ese patio viene siendo el equivalente al aeropuerto, donde duermen todos los trenes, se alistan, se asean, se preparan, se chequean electrónicamente para que puedan salir todas las mañanas a trabajar. Cada tren tiene la tareita de hacer 600 kilómetros diarios, entonces tiene que tener un alistamiento muy riguroso. Todo eso sucede en ese patio taller que tiene el tamaño de un aeropuerto. Y es una obra muy importante porque implica un trabajo de ingeniería de suelos muy complejo, muy parecido al del aeropuerto. En el del aeropuerto pues aterrizan aviones, pero es que los trenes no pesan menos que los aviones. Y entonces los asentamientos diferenciales son prohibidos. Tiene que haber un gran control del asentamiento de esta plataforma, porque si no se generarían pues descarrilamientos de los trenes y pues una falla del sistema. Es evidente para todo el mundo que un sistema metro es un sistema muy cerrado, es un sistema muy vulnerable, es como un reloj. Cada una de las piezas del sistema tiene que funcionar bien para que el todo funcione bien, porque los trenes van en fila india. Los trenes salen del patio taller hasta un extremo y después regresan, y así varias veces durante el día en fila india, no hay sobrepaso. Entonces, cada falla que exista en un tren repercute en todo el sistema. Cada falla que haya en el patio taller para una salida de un tren repercute en todo el sistema. Cada fallo en una estación, cada fallo en una de las puertas de acceso, cada fallo en la alimentación eléctrica de algunas de las 16 estaciones repercute en todo el sistema. Por eso es un sistema tan vulnerable y por eso el patio taller tiene una función tan crucial en la operación, tanto porque ahí se preparan los trenes como porque se generan allí también órdenes de maniobra junto con la torre de control, con el puesto de comando y control, donde también se generan ese tipo de órdenes. Bueno, y el trazado del metro, pues aparte de allá en Bosa, en el sector de Metrovivienda Porvenir, muy cerca del río Bogotá, toma como lo ven allí, sale un poco hacia el oriente buscando la avenida Villavicencio, sigue Xiomara.
y toma un recorrido que ya veremos, pero las características del proyecto son 24 kilómetros en viaducto, 16 estaciones, 10 integradas, ya les contábamos, y las estaciones tienen bastante importancia en este proyecto, su concepción urbanística es bastante importante, y eso se refleja en la morfología de las estaciones. Tenemos 12 estaciones que tienen una característica de que sus accesos están provistos en unos edificios laterales, en unos edificios que no están situados sobre el espacio público, sino sobre espacio privado, sobre terrenos que se compran para construir esos edificios. Son 28 edificios de acceso que nutren esas 12 estaciones más robustas y otras 4 estaciones convencionales en mezanín, paradas sobre los espacios públicos muy parecidas a las de Medellín, a las de San Antonio, a las del Estadio, que son estaciones muy robustas, y lo son porque están paradas sobre columnas, sobre el espacio público. Y bueno, sobra decir que ustedes saben que es 100% eléctrico el metro. Capacidad de saturación, cuando llegue a su máximo, 1.050.000 pasajeros diarios, que es lo equivalente a 72.000 pasajeros por hora de dirección. Para lograr eso tenemos que hacer que el sistema trabaje a 90 segundos de intervalo, pase un tren cada 90 segundos, que los trenes rueden en su velocidad de crucero 80 kilómetros por hora y sobre todo que en promedio hagan 43 kilómetros por hora, o sea, considerando las paradas y todo, el promedio de circulación puede ser, la tecnología lo permite, 43 kilómetros por hora. Y enfatizo tecnología porque para que se dé, también tenemos que tener mucho éxito en la cultura ciudadana. Para que estos sistemas desplieguen su capacidad plena y puedan mover los 72.000 pasajeros, significa que pasan cada 90 segundos y que el proceso de apertura y de cierre de puertas es rigurosamente ejecutado en tiempos de 30 y 40 segundos. Nadie estorba las puertas, nadie trata de entrar mientras el otro sale, porque todo eso atenta contra el rendimiento del sistema y atentaría contra esa velocidad promedio que, como está en el papel, como está planeado todo, es una velocidad promedio muy buena, muy alta, probablemente va a ser la más rápida de América, no solo de Latinoamérica, sino de América, porque los metros en la realidad hoy operan todos por el rango de 30 a 35 kilómetros por hora, en promedio, considerando las paradas. Y este metro tiene el potencial de llegar a trabajar a 43 kilómetros por hora, que es lo que permite proyectar que un tren va a recorrer esos 24 kilómetros en menos de media hora, desde Bosa hasta Los Héroes en menos de media hora, 24 kilómetros. 30 trenes al iniciar operación, 60 trenes al final de la capacidad. Los beneficiarios se estiman en 2,92 millones de personas que pueden hacer uso potencial, obviamente con alimentación, y una de las cosas más interesantes de este proyecto es su carácter social, porque el 88% van a ser usuarios de estratos 1, 2 y 3, y eso no es accidente ni es resultado de una intención especial de recorrer barrios de estratos 1, 2 y 3, sino que es reflejo de que en estas zonas están los mayores problemas de transporte de Bogotá. Están las familias que tienen mayores consumos de tiempo y costo también en su movilidad, y por esa razón los modelos generaron ese trazado, porque entonces al existir allí los mayores problemas de movilidad, pues el metro tiene una relación beneficio-costo positiva, muy positiva, porque produce unos grandes ahorros de tiempo y unos grandes ahorros de costo para todos estos usuarios, y eso es lo que permitió que el metro pues pasara todos los exámenes de costo-beneficio, tanto los que hizo la Nación a través del COMPES y como los que hicieron en los bancos, en el Banco Mundial, en el BID y en el Banco Europeo de Inversiones, donde todos evaluaron el beneficio-costo del proyecto porque es un requisito para la financiación. Alimenta 9 localidades, ahí ven ustedes la distribución de nuevo, los estratos, la mitad de los usuarios de estrato 3, otra parte muy importante de estratos 1 y 2, y muy pocos de estratos altos. El impacto del proyecto es ahorrar 840.000 horas de viaje al día, es decir, reducir en un 9% el tiempo que los bogotanos gastamos en el transporte, el 9% de toda la ciudad.
Obviamente allí no va a estar toda la ciudad usando el metro, va a ser solo una fracción muy pequeña, por cierto, 6 o 7% de los viajes. Dado que Bogotá tiene 14 millones de viajes al día, y si el metro aporta 1 millón, pues estamos hablando de 7% de los viajes, pero en promedio para la ciudad, como es tan rápida la operatividad de un metro, la ciudad ve un impacto positivo por dos lados. Quienes usan el metro se ahorran mucho tiempo, pero también se ahorran tiempo los usuarios del resto del sistema de la ciudad, porque al ir una parte de los usuarios del transporte público y el transporte privado en el metro, una vía exclusiva, elevada, pues se produce un alivio en el tráfico, y ese alivio en el tráfico se traduce en ahorro de tiempos para todos. También al que no usa el metro también va a ganar, también va a poder circular más rápido, y por esa razón el ahorro es tan importante. Sí. Anualizados son cerca de 270 millones de horas al año que nos ahorraremos. Sigue. El tema de la contaminación es muy importante, porque el metro, con todo el que es eléctrico, la matriz energética colombiana tiene un componente de combustible, y por esa razón no podemos decir que el metro es 100% eléctrico, porque esa matriz de generación tiene combustibles, y por eso hay una proporción que no es infinita entre las generaciones de CO2. En relación con los buses, un bus genera el doble de emisión por persona movilizada. Una moto el triple, y un automóvil 5 veces más que la generación de emisiones que hará el metro. Son 170.000 toneladas de CO2 menos al año. La accidentalidad también fue un tema muy importante en todos los metros para la evaluación costo-beneficio. Eso representa aliviar 778 accidentes de tráfico, 6% menos de accidentes en toda la ciudad, gracias a que una parte de sus pasajeros ya dejan de sufrir esa problemática. Expresado de otra manera, los recorridos del metro van a ser al año 547 millones de kilómetros, que equivalen a 1.3 millones de viajes desde Bogotá hasta Medellín. Sigue. Otro impacto muy importante del metro que pesó mucho en la decisión es el alivio a la carga de la avenida Caracas. Muchos de ustedes se habrán preguntado por qué, si la Caracas tiene Transmilenio, ¿por qué el metro va por la Caracas? Y la respuesta parece tautológica. Es precisamente porque la Caracas tiene tanta demanda, es que se hizo necesario tener un sistema de transporte más robusto. Porque hoy día Transmilenio está trabajando mal. Transmilenio está trabajando a una capacidad de más de 50.000 personas hora de dirección, cuando en realidad sus estaciones y los buses también fueron pensados para trabajar a 35.000 personas hora sentido. Tiene una sobrecarga de más del 50% del volumen de personas. Repito, esto es antes de la pandemia, ahora las cifras cambiaron. Y entonces con el metro, o gracias al metro, el Transmilenio va a volver a operar como operó en su época buena, los primeros 5 años, donde operaba cerca de 30.000 o máximo 35.000 personas por hora, y por esa razón la calidad de los viajes era mucho mejor. No había tanto apretuje en las estaciones, había solo un servicio por puerta, había en los mismos buses, pues la densidad de los usuarios era mucho menor, etc. Todo eso va a volver a suceder, gracias a que el metro va a recoger una parte de la demanda, la parte que viaja más largo, y Transmilenio va a conservar una parte de los usuarios, que es la parte que viaja más cortico, según muestran los modelos de transporte. El metro va a ahorrar mucha gasolina, obviamente, 19 millones de galones son los grandes perdedores de este proyecto, los vendedores de gasolina. Sigue. El tema de la bicicleta es muy importante. Este metro nace con una concepción urbanística que implica que la bicicleta es el alimentador natural después del peatón. Es decir, el diseño urbanístico va a privilegiar al peatón para que las personas vayan caminando a las estaciones, no solo las que iban a 500 metros, sino ojalá las que iban más lejos que eso. Pero para la distancia media, el mundo actual ya está encontrando que la distancia media debe ser la bicicleta el alimentador.
natural. Para esas personas que viven entre 1 kilómetro y 5 kilómetros, no hace mucho sentido que tenga que tomar un medio de transporte motorizado para cubrir esa distancia. Algunas personas tendrán que hacerlo o querrán hacerlo por razones de salud, no pueden usar la bicicleta, etcétera, o de gustos, pero la ciudad sí pensó en que la bicicleta es el alimentador natural para distancia media y por eso se contemplaron estaciones con cicloparqueaderos o todas las estaciones con cicloparqueaderos y por eso tenemos 19 kilómetros de ciclorrutas que hacen parte del metro, que son parte de la inversión, parte de lo que van a construir ahora a la vez que con el metro los constructores que ganaron la licitación. Una visualización de un tramo de ciclorruta que va por debajo del viaducto. Hay otros tramos en donde la ciclorruta van por el costado de la vía, es decir, entre los andenes y las calzadas vehiculares. Son 1.3 millones de metros cuadrados que se van a modificar, espacio público, para favorecer al peatón y favorecer a la bicicleta. Algunas cifras de los trenes que tal vez no interesan tanto para ustedes: 1.800 pasajeros por tren, son trenes muy grandes, equivalen a 6 buses de Transmilenio grandes, 15% de los pasajeros sentados, 140 metros de longitud, 290 de ancho, 370 toneladas de peso y 6 a 7 vagones. Pueden tener algunos trenes 6, otros 7, pero reuniendo las mismas condiciones que veíamos de capacidad de pasajeros. El enfoque ambiental ha sido muy importante en el metro. Muchas decisiones se tomaron pensando en lo ambiental, primordiando lo ambiental. Una de ellas, como lo muestra la diapositiva, es la forma de la viga que va a alojar los trenes, la viga del viaducto. Es una viga que va a tener una forma de U, y esa forma de U tiene pues unas características estructurales excepcionales, porque pues tiene un momento de inercia, como se dice en la ingeniería civil, muy favorable, digamos, para la utilización de los materiales. Disminuye la utilización de materiales del concreto y el hierro, pero sobre todo tiene una característica ambiental, y es que es la figura geométrica de esa viga, está hecha para conducir el ruido hacia arriba, el ruido que produce la fricción de las llantas con los rieles, sale disparado hacia arriba. Pero además en los costados vamos a tener unas pantallas de unos materiales plásticos que absorben el ruido para que no salga hacia el exterior. Cada viga va a estar apoyada sobre los capiteles de las columnas con unos elementos que se utilizan y tienen su razón de ser en el diseño antisísmico, en cumplimiento de la norma de la NSR 10, en el caso nuestro, pero que también tienen otra razón de ser ambiental, y es que son amortiguadores, son unos elementos de unión plásticas entre las columnas, el elemento vertical y el elemento horizontal. Y esa plasticidad precisamente permite que la vibración de los trenes no se transmita pues 100% a las columnas y al piso, donde está la gente, donde vivimos. Entonces tiene también unas características, esos apoyos de caucho y elastómeros y plomo que aportan a que el metro sea muy silencioso. Y los rieles mismos también tienen unas características muy contemporáneas porque están hechos para disminuir el ruido. En el pasado, y todos tenemos en la mente los metros que hemos conocido, visto en las películas americanas, en Nueva York, en Chicago. Los rieles se hacían de tramos de rectos de riel. Entonces, cuando había una curva, en realidad no era una curva, sino que era una poligonal, que tenía vértices, donde se juntaban los dos tramos. En esos vértices producían ruidos. Las ruedas, al llegar a esos vértices, producen un taca-taca. Ahora no. Ahora estos rieles que compramos nosotros, que son de última generación, son rieles que se vienen usando hace unos 30 años en el mundo, vienen con la curva geométrica ya diseñada de fábrica. Entonces no tienen ángulos. El desarrollo de la curva entre los dos puntos de tangencia no tiene ningún ángulo, ni a la entrada ni a la salida siquiera. Entonces eso hace que no tengan ese ruido. Y también hay unas características de las dilataciones importantes. No hay dilataciones, de hecho, para
temperatura. Entonces también se gana se combate el ruido, porque allí también, en esos rieles antiguos también se producía ruido donde existían dilataciones. Sigamos. El tema de la ecoeficiencia estuvo muy presente en las estaciones. Las estaciones van a tener ventilación natural, es una de las grandes ventajas de los metros elevados, pues que todo el aire es natural y gratis y circula muy fácil con sistemas de diferencial de temperaturas. La iluminación también es solar, día, bueno, de noche sí hay que iluminar, pero la iluminación nocturna también está pensada con ecoeficiencia, porque tendremos iluminación LED. Tendremos recuperación de lluvia en las estaciones para alimentar el aseo y los baños de las estaciones. Una cosa muy interesante para los ingenieros, es una tecnología muy moderna, es de este siglo XXI, es la regeneración eléctrica. La mayoría de los metros del mundo frenan como frenan los carros de hoy, la mayoría, ya hay algunos que no, que es por fricción, como frena una moto, como frena una bicicleta, que es una pastilla que se toca la rueda o un disco y por fricción detiene el avance de la rueda y el avance del equipo. Ahora no, estos sistemas nuevos, y Bogotá tendrá esa tecnología, el freno es magnético, se acerca a la rueda, son unos imanes, unos magnetos que producen ese diferencial y capturan la energía del frenado, convierten la energía cinética que trae el tren y la rueda, la convierten en energía, y el sistema inteligente permite que esa energía se vaya hacia el otro tren y coordina los tiempos de tal manera que, bueno, porque pues obviamente no tenemos, en los metros todavía no existe la tecnología de las baterías, no existe la manera de guardar la energía que se captura al frenar magnéticamente un tren, un equipo de estos tan pesados, que pesa 300 o 500 toneladas y va lleno. Esas baterías no existen. Entonces el reto y el desarrollo tecnológico es muy bonito, porque justamente parte de la coordinación de tiempos, de tal forma que cuando un metro ya está cargado en la estación, ya se subieron todos sus pasajeros y cierra la puerta, le avisa al metro que viene enseguida detrás, y ese tren empieza a frenar magnéticamente y a convertir energía cinética en energía eléctrica y a transmitir esa energía eléctrica al tren que está parado, y empieza a moverse usando la energía cinética, convirtiendo de nuevo la energía eléctrica en energía cinética. Y entonces eso produce un ahorro del 35% del consumo diario de la energía de los sistemas. Bueno, hay otras características ambientales que ya vieron en la pantalla, y otros esfuerzos que tienen que ver con arborización, etc. Todo esto va a ser posible, todo esto de los tiempos y el consumo de energía y la reconversión, gracias a que Bogotá tendrá esta tecnología GOA 4, que son sistemas de trenes automáticos, no tienen chofer, no tienen conductor, sino que todo se regula con un sistema inteligente desde los puestos de control y desde el patio taller. El tema de árboles ya lo decíamos, el desarrollar el metro va a implicar talar 1.373 árboles. Hay cerca de otros 1.900 árboles que quedan en su sitio, debajo del viaducto, tienen la clase de árbol que puede vivir y debe continuar allí, pero los que vamos a talar los vamos a reemplazar a razón de más de 2 árboles nuevos por cada árbol talado, de manera que el balance silvicultural del metro también sea positivo. Eso fue necesario para poder tener todas las aprobaciones, no solo en Colombia, sino en los bancos para los créditos. Lo mismo el material de reciclaje, los residuos de construcción y demolición, tienen todo un procesamiento para reciclarlos, para depositarlos no en los botaderos, en los puntos de disposición generales, sino en los puntos de disposición donde se hace reciclaje, y aprovecharlos. Bueno, la parte ambiental quedó reflejada en 18 políticas que tuvimos que adoptar, porque como pedimos crédito en 3 bancos, pues de malas, si se quiere, nos tocó darle gusto a los 3 bancos. En total son 18 políticas, muchas de ellas repetidas, muchas de ellas apuntan a la misma, pero tienen otra forma de trabajarse,
y por eso fue un esfuerzo tan arduo llegar a satisfacer todas las evaluaciones de los bancos para aprobar los créditos. En el tema de las estaciones les contábamos, deja ver esta imagen, Xiomara, anterior, que nos sirve para entender el concepto de los edificios de acceso. Las estaciones con edificios de acceso, es un modelo asiático, si se quiere, hay 2 o 3 nomás en América, en Chile. Tienen, pues, el propósito principal es que la estación misma sea muy ligera estructuralmente, para que sea menos costosa, sus estructuras sean más esbeltas, las columnas más delgadas, respecto de una estación en donde toda la estación estuviera parada encima de las columnas, encima del espacio público. Los edificios que están a los costados son una solución de acceso porque ahí están las escaleras eléctricas, los ascensores para las personas con limitaciones de movilidad, pero además son un sitio donde están puestos todos los componentes de la estación, típicos, que es la subestación eléctrica, los cuartos de repuesto, los cuartos de aseo, de seguridad, el calabozo, el cuarto de primeros auxilios, el cuarto de controles, el cuarto de vigilantes. Son como cerca de 10 cuartos más la subestación eléctrica que tiene una estación. Todos van a estar situados en unos edificios muy normales, edificios de 3 pisitos, muy baratos de construir, y que además pues, le arreglan la vida al usuario, porque son edificios que tienen muy cómodos, amplios, con muy buenas escaleras, ascensores, y tienen servicios. Van a tener allí, en los espacios remanentes, van a tener servicios de todo tipo, cada estación será diferente. En 3 tendremos, por ejemplo, supercades, en la mayoría habrá bancos, comidas, sitios, pues, restaurantes, comidas rápidas, mercados, mini mercados, toda una cantidad de servicios para que los usuarios cuando lleguen y antes de camino a su casa pues puedan proveerse de algunas necesidades de paso. Aquí ven ustedes en este diagrama un corte de los servicios que están alojados en la estación, de forma tal que la plataforma de embarque es eso, es una plataforma y no más, con un techo para proteger del agua y no más, porque de resto todo está en los edificios de acceso conectados por unas pasarelas muy parecidas a algunas que hay en Bogotá. La más parecida tal vez sea la que existe en Corferias, uniendo a Ágora, el centro de convenciones, con el centro ferial. Miren abajo los parqueaderos, perdón, Xiomara, los cicloparqueaderos van a estar en los sótanos de todas las estaciones. Sí. Ahí ven ustedes la diferencia entre una estación tradicional, las estaciones de metro pues, que tenemos en toda América, que son, incluyendo a Medellín, son en mezanín, es decir, uno tiene el pasajero, el usuario entra al espacio público, pasa las cebras, entra a la estación por unas escaleras que están allí pues, entre los carros, digámoslo así, y después sube a un mezanín y allá están los puntos de pago, las escaleras para subir a la plataforma que están en nivel 3. Por eso se llaman estaciones en mezanín. Y los otros, las estaciones nuestras, 12 de las 16, son con el modelo descentralizado, que llaman algunos, que los edificios de acceso son los que proveen la mayoría de los servicios y por tanto la estación es muy ligera, de mucho menos volumetría y mucho menos peso estructural. Mucha menos carga muerta para el diseño estructural. Las de mezanín son esas 4 que ven ustedes allá. Una, el Portal de las Américas, un punto de articulación importantísimo con Transmilenio de la Avenida Ciudad de Cali, que viene conectando la Portal de las Américas y vendrá trayendo pasajeros desde Soacha por toda la Avenida Troncal Cali, que es una de las alimentadoras nuevas. Y las siguientes 12 estaciones, Xiomara, bueno, perdón, aquí es un despliegue del contenido que ya lo mencionamos, de una estación, el layout de cada uno de los niveles, ya lo mencionamos, sigue. Y estas son las estaciones que van a tener la morfología de edificios de acceso, con esos objetivos que ya mencionamos, y son 12 que ustedes ven allí. Todas las de la Avenida Caracas van a tener esta morfología, y ustedes pues alcanzan a ver más o menos cómo es la distribución de áreas, dónde quedan cada cosa. Bueno, podrán verlo con más cuidado después cuando les entreguemos la presentación. Estas son las 16 estaciones con los tráficos proyectados.
con las áreas que van a tener los edificios, áreas de construcción, y donde ustedes pueden ver unas variaciones muy grandes, tanto en el total de área construida como en el total de área comercial. Los servicios que quedan comerciales y de servicios son áreas remanentes, porque el objetivo pues de la estación no es prestar esos servicios, pero obviamente aprovechamos esos espacios, tenemos que aprovecharlos no solo para darle servicios a los usuarios del metro, sino para generar ingresos, lo que se llaman ingresos no tarifarios, o sea, los arriendos y la publicidad, que son una fuente de ingresos muy importante para los metros en el mundo. Hay todo un ranking mundiales de cuáles son los metros más hábiles, más capaces de generar rentas no tarifarias, y que son a su vez los metros pues, más exitosos, porque las tarifas del metro pues, suelen ser muy bajas. En la medida que los metros son capaces de tomar rentas de otras fuentes, pues las tarifas del metro tienden a ser baratas, y eso hace que la movilización de pasajeros sea mucho mayor. Estas estaciones van a tener 250.000 metros cuadrados, todas sumadas. Nos pueden generar el 14 o 15% de los ingresos tarifarios. Aspiramos a ser el metro de América con mayor generación de ingresos no tarifarios, y los metros de América están moviéndose por cerca del 10%, 12% de generación de rentas no tarifarias. Aspiramos a ser el mayor o los mejores en esa materia también, porque tenemos 72.000 metros cuadrados, casi que un centro comercial distribuido a lo largo de las 16 estaciones, generándonos rentas tanto de cánones de arriendo como publicidad, que es un rubro muy importante también, pantallas de publicidad, etcétera, avisos, etcétera. Las estaciones también tienen toda esta oferta de servicio, van a tener 75 ascensores, 218 escaleras mecánicas, pasarelas de acceso 54, pasarelas de intercambio que son las que pasan de lado a lado, completicas, 11 de ellas, pasarelas de conexión con Transmilenio 9, y baños 96 baterías de baño. Va a ser una solución urbana también en esa materia, que todos sabemos que Transmilenio, pues una de sus limitaciones fuertes ha sido la imposibilidad de tener baños en las estaciones por muchísimas razones de espacio y de evacuación de las aguas. En el metro, pues esto va a cambiar radicalmente la calidad del servicio para el usuario. Bueno, estas son las estaciones rápidamente que tienen conexión y que tienen servicios de cicloparqueaderos. Vamos, ya decíamos, son 12 de ellas. Una de ellas, a título de ejemplo, de la estación 16, que va a estar cerca de Los Héroes, entre las calles 73 y 76. Miren ahí ustedes los edificios pequeños, digamos, se ven pequeños pues al lado de la plataforma. Pasa rápido Xiomara, los layouts, las distribuciones interiores de los espacios, las conexiones de punta a punta, de intercambio de un costado a la otra para facilitarle a los pasajeros tomar el tren de la noche cuando llegan por otro costado distinto, cosas de ese tipo. Y tenemos un pequeño capítulo de captura de valor que es muy interesante, y terminamos después hablando de temas de la línea 2. Sepan ustedes, algunos tal vez lo saben, que la empresa Metro nació desde el principio, desde que se creó en el año 2016, como una empresa con capacidades de ser operador urbanístico. Eso significa que puede declarar la utilidad pública de los proyectos nuestros de renovación urbana, y puede ejercer la labor de un operador urbano, es decir, comprar tierra, comprar inmuebles, bien sea por enajenación voluntaria o incluso por expropiación cuando sea necesario. Todo para generar globos, para generar desarrollos inmobiliarios nuevos que permitan esa densificación al lado de las estaciones. Es un tema que no hablamos hoy, pero vale la pena un pequeño paréntesis. Para la ciudad de Bogotá, para la mayoría de las ciudades del mundo hoy día, existe un dilema entre densificar la ciudad o crecerla horizontalmente. Hay urbanistas que abogan porque la ciudad sea densa, porque si es densa, la gente vive más cerca de sus destinos, de sus comercios, de sus colegios, de sus empleos, y por consiguiente más proporción de los viajes se pueden hacer a pie, en bicicleta
o incluso en transporte público, si la ciudad es densa. Si la ciudad es muy expandida, eso es un debate pues, que suele renacer cada 4 años, pero ese debate ya se superó mucho porque cuando las ciudades logran densificar los corredores a los lados del transporte público, se logran las ventajas de la densidad, que es la cercanía entre unas cosas y otras, pero sin las desventajas, que son el trancón, que son una congestión. Porque si estas zonas basan la movilidad en el transporte sostenible, o sea, en el metro, la bicicleta, la caminada, el peatón, pues son zonas que pueden ser muy densas y a la vez no ser congestionadas. Eso depende también de cómo se diseñe la ciudad, cómo se diseñen las vías, de forma tal que haya más espacio para los modos sostenibles y menos para el vehículo particular. Entonces se logra esa combinación de alta densidad con menor congestión y todos ganamos. Ganamos en tener una ciudad que es menos contaminada, menos consumidora de energía. ¿Sí? Entonces, ese tema de la captura de valor y la generación de ingresos complementarios para los metros nace de un aprendizaje y de una comprobación que hicieron los asiáticos. Y es que los metros tienden a generar procesos inmobiliarios de valorización de la tierra al lado de las estaciones y tienden a generar procesos de densificación. Las familias quieren y los constructores quieren estar cerca de los metros porque les ganan mucho tiempo en su vida. Es un sistema de transporte privilegiado. En esa gráfica, que es además copiada de un país asiático, ven ustedes cómo la generación de valor es mayor entre más cerca esté un sitio de la estación, para cuando se trata de usos comerciales, pero cuando se trata de usos residenciales, la curva de precios tiene una forma de letra M. ¿Por qué sucede eso? Porque la mayoría de nosotros, si nos preguntan, diríamos que quisiéramos vivir cerca del metro, pero no muy cerca, no encima del metro. Ojalá poder vivir a 2 cuadras o a 3 cuadras del metro, para poder ir caminando, pero no encima del metro, porque estas zonas suelen ser muy concurridas, con mucha gente, con mucho desconocido, etcétera. No tiene la tranquilidad que puede tener una zona residencial. Entonces, por eso la curva de valorización tiene esa forma que ven ustedes a la mano derecha. Para el comercio, como una montaña; para la vivienda, como una M. Entonces, ahí están los mensajes claros de cómo tiene que ser el desarrollo de la infraestructura, de la renovación urbana en los costados. Sigue, Xiomara. ¿Sí? Debe ser, para eso se utiliza una técnica que los arquitectos llaman el desarrollo orientado al transporte, que es una forma de diseñar la ciudad, diseñar los espacios públicos, las vías y las densidades, de forma tal que se privilegie los transportes sostenibles. Eso significa distancias cortas entre unas cosas y otras, o sea, densidad, y significa también mezcla de usos, que haya comercio, servicios, vivienda muy cerca unos de los otros. Y también significa, se traduce el TOD, se traduce en densificación y aprovechamiento de las zonas vecinas de las estaciones, para que más gente pueda hacer uso de ellas sin necesidad de usar el vehículo de combustión. ¿Sigue, Xiomara? Hay un ejemplo de cómo se visualiza el desarrollo natural. Esto sucederá de forma natural o en forma organizada. Si el Estado conduce y lidera los procesos, seguramente se logrará un orden mayor que si se produce un proceso desordenado, individual, que en cada predio de una casa se hace un edificio, pues porque de todas maneras se produce la densidad, pero con unas características urbanas indeseables. Por eso se piensa en unas densificaciones importantes conectadas a las estaciones en desarrollos que tengan englobes prediales, que no sean predio por predio, sino con englobes prediales. Sigue. Sí. Otra semana. Estamos hablando. Bueno, una vista de la vida urbana en una de las estaciones con edificios de acceso, con pasarelas, muy, muy privilegiado el peatón sobre todo lo demás. Los edificios de acceso tienen otra virtud, es que se construyen separados. Es decir, cuando se compran unas casas o unos inmuebles
los edificios nuevos no se construyen ahí mismo, sino que se construyen más alejados del separador central de la línea del metro, de forma que se generen más espacios peatonales, más luz del sol y más verde en esas zonas. Sigue, ya todo esto lo mencionamos un poco. Vamos a entrar a un capítulo de estructuración, cómo fue el proceso. Tal vez a ustedes les interesa conocer cómo funcionó este proceso, pero vamos a pasar muy rápido porque el tiempo tenemos que guardarlo para hablar de la línea 2. Sigue, Xiomara. Aquí trabajamos con el Metro de Santiago, con la Financiera de Desarrollo Nacional, en un proceso previo de diseño que nos permitió acometer unas actividades preliminares que llamamos de mitigación de riesgos, que son la compra de los predios y el TAR, traslado anticipado de redes. Esas actividades las comenzamos desde el año 2018 y con esa mira, mitigar los riesgos, porque todos los ingenieros sabemos que una de las grandes razones por las cuales las obras terminan costando más que el presupuesto y demorándose más que el programa, radica en que no hay disponibilidad de los predios, bien porque hay construcciones o bien porque hay redes de servicios públicos que impiden trabajar a la velocidad que la ingeniería lo permite. Entonces, con ese aprendizaje, pues comenzamos con esos dos programas. Después vendrán las obras que deben comenzar a finales de este año. Ojalá, todo depende de la pandemia. Y después vendrán los montajes electromecánicos, las pruebas de los trenes y el inicio de la operación. Sí. Vamos a tener unos actores aquí, que es el concesionario, la interventoría, que es la que revisa todo el trabajo, todos los pagos. Y por otro lado tenemos un equipo de PMO, gerentes de proyectos que nos actúan como asesores nuestros, como consultores nuestros para tomar decisiones sobre la marcha. Sigue. Pasemos por encima de esto, que es el tema de tramitología de las platas, de la financiación del proyecto, que tal vez nos dé mucho interés para este grupo. Cómo se fue haciendo la licitación. En octubre 17 se anunció el ganador, en noviembre 27 se firmó el contrato. El modelo de contratación es un modelo que es una concesión, en inglés se la llaman DDBF-OMT, en español pues es un contrato que incluye los diseños finales constructivos, una financiación parcial que tiene que hacer quien gane, el ejecute el proyecto, la construcción misma del proyecto, el suministro de los equipos, los trenes, la energía, la operación del sistema, el mantenimiento también, y por último revertir toda la ciudad. Esas flechitas de la mano derecha lo que nos muestran, Xiomara, son las sinergias. La importancia de tener este modelo de contratación que se parece en alguna medida a las concesiones energéticas, a las concesiones viales, es que al poner en una misma empresa, en un mismo grupo, a quien diseña, hace los diseños de detalle para construir, y a quien construye y a quien opera, lo que genera es una sinergia importante, porque el operador va a estar pendiente que el diseño quede bien hecho, el detalle, dónde va a quedar cada switch, cada palanca, cada bombillo, cada pantalla de control, cada pantalla de información. Él vigile que eso quede muy bien porque él va a ser el operador. Lo mismo hará cuando empiece la construcción, que toda la factura de la obra sea muy buena, porque el operador va a tener que sufrirla, va a tener que vivir con ella durante 20 años. Entonces, toda esa combinación de actores en un mismo grupo contratista hace que se generen esas sinergias y disminuye la necesidad de tener una vigilancia desde el lado del Estado, porque pues obviamente tiene que haber la interventoría, pero genera unos incentivos muy grandes a que el mismo contratista se vigile a sí mismo para poder lograr una etapa de operación y mantenimiento muy fluida, muy eficiente, porque su recuperación de inversión va a estar en el largo plazo. En la medida que el proyecto no se inaugure o no se opere adecuadamente, pues la recuperación de la inversión del inversionista, del constructor concesionario, pues va a ser menor y la ganancia va a ser menor. Muy parecido a lo que pasa en las carreteras de cuarta generación. Si la carretera no se inaugura, el constructor no recibe ingresos, no recibe peajes. Es algo similar. Y el interés de que la carretera quede bien y se inaugura rápido, pues es desde el diseño mismo hasta la etapa de construcción.
porque si no la operación no es eficiente. Sigamos. Pues digamos con esta diapositiva que las fuentes, el costo del proyecto, cuál es y cómo se va a financiar. Son cerca de 13 billones de pesos. Esto está expresado en monedas constantes del año 2017, que es la moneda del contrato. Una parte de eso lo va a ejecutar la empresa Metro, que son los 2,4 millones, que son para comprar los predios, para trasladar redes, para pagar el PMO y otras cosas menores. Y el resto, que son como 10 billones y medio de esa inversión, la va a hacer el contratista, el concesionario. Y esos 10 millones y medio, ¿de dónde van a salir? Una parte va a salir del Estado y otra parte va a salir del bolsillo del mismo constructor, como en cualquier concesión. 7 billones vamos a pagarlos nosotros desde la empresa Metro al constructor a medida que avancen las obras. Y 3 millones y medio van a salir del bolsillo del constructor, más o menos $1 billón que él tiene que traer de sus propias casas matrices, de sus propias fuentes de financiación para pagar una parte del proyecto, principalmente la parte importada del proyecto. ¿De dónde van a salir esas platas? Pues ahí lo vimos, una parte de la banca multilateral y otra parte de la nación y del distrito y otra parte del mismo inversionista. Esta diapositiva, pues para aclarar algunas cifras que han generado mucha confusión en el pasado, porque cuando se habla del costo del proyecto, pues muchas veces se confunde con el costo del contrato. El costo del proyecto es una cosa, el costo del contrato es otra. La diferencia principal está en el costo de los predios y de las redes. Pero también cuando se mira el contrato, incluye la operación por 20 años. Entonces, si sumáramos todo con todo, lo que ejecuta la empresa Metro, lo que ejecuta el constructor y la operación, todo vale 16 billones de pesos, pero la inversión a cargo del contratista no son sino 10 billones y medio, como lo muestra este gráfico. Sigue. El costo total del proyecto es el que se va a medir cuando se termine de pagar el proyecto, incluye las deudas, porque para poder hacer el proyecto necesitamos conseguir unos créditos muy importantes, sencillamente porque las platas que nos dio la ciudad y la nación no nos las dieron juntas, nos las dieron fue en unas vigencias futuras a lo largo de 30 años. Nos van a dar una partida cada año chiquitica y 30 años, claro, esa es la ventaja, pero eso nos obliga a tener unos créditos que nos permitan convertir plazos y poder ir pagando parte de la infraestructura a medida que se desarrolla la obra. Ustedes ven en la diapositiva, en total son 22 billones de pesos, incluyendo el servicio de la deuda, y de esos 15 van a salir de la nación y 7 del distrito. El concesionario se seleccionó de una manera bastante sencilla, si se quiere. Tuvo unas etapas muy garantistas para participar, todos los interesados. Al principio a Bogotá llegaron 170 compañías que querían participar. Finalmente terminaron participando pues un número mucho más reducido, de 5 compañías que llegaron hasta el último día y de las cuales 3 presentaron propuestas el último día, 2 válidas y 1 inválida. Pero fue un proceso resultado de todas estas etapas, de todos estos tamizajes, de todos estos momentos en donde se filtraban las proponentes de acuerdo a unos criterios preestablecidos. ¿Sigue? Entonces la calificación y la adjudicación se hizo por una fórmula matemática muy sencilla, de calculadora de colegio. Cada proponente tenía que presentar una propuesta económica con 3 valores, A, B y H. El A es lo que él esperaba que se le pagara durante la construcción en pesos. El B, lo que esperaba que se le pagara durante la construcción en dólares. Y el H, lo que esperaba que se le pagara durante la etapa de operación y mantenimiento trimestralmente. El componente fijo de la remuneración de la operación, porque tiene también un componente variable. Entonces lo que decíamos es, cada proponente tiene que decir cuánto cobraría fijo en esa operación, es decir, antes de medir la cantidad de kilómetros que ruedan los trenes, por el solo hecho de tenerlos y tenerlos alistados y tenerlos listos para operar, el costo fijo de operación. Y cada propuesta recibe una ponderación, el valor A se ponderaba por 50 puntos, el B por 31 y el H por 19, total 100. Y en función de los resultados de las ofertas se sacaba un cociente que con este ponderador, pues que resultaba de poner la oferta más baja en relación con
con la oferta individual de cada proponente y eso daba un número. Quien tuviera la oferta más baja sacaba más barata, la oferta más baja y más barata, pues iba a tener mejor resultado, mejor puntaje. Sigue. Esos fueron los valores presentados, los valores de referencia o valores topes, lo que presentó el ganador, que es el Consorcio Metro Bogotá. Perdón, este proponente de la mitad es consorcio que quedó de segundo, y lo que a mano derecha lo que presentó el consorcio ganador, que se llamaba APCA Transmimetro, con unos valores bastante menores que traducidos, menores que a los presupuestos, que a los techos, que traducidos, sumados, el componente H, el ahorro en el componente H, que es un valor trimestral a lo largo de 20 años, pues en todo sumado con todo, nos genera a la ciudad un ahorro de cerca de 700.000 millones de pesos como producto de esta competencia que hubo entre esos dos proponentes, que fueron los dos válidos que llegaron el último día y presentaron todo en orden. Sigamos. Bueno, esto es el ejercicio que ya les mencionaba, de sacar los cocientes y obtener el puntaje de cada uno de los participantes. Uno sacó 94, otro sacó 100, porque tuvo siempre la oferta más barata en los tres componentes. Es este grupo que ven en pantalla. Es un grupo predominantemente chino, donde hay unos componentes, unos subcontratistas que aportan en la parte de trenes y en la parte de sistemas de control inteligente, que provienen de Brasil, de España y de Canadá. Bombardier es una compañía de origen canadiense, aunque ya pues es una compañía global que tiene fábricas en varias ciudades del mundo, incluyendo España y Brasil. Digamos. Bueno, para cerrar esto, a futuro vamos configurando entonces una red que tiene estos tramos que ya vimos el día de hoy. Sigue, Tamara. Y a futuro tendrá esta fisonomía. El azul es lo que ya hemos visto el día de hoy, con 16 estaciones, 24 kilómetros, que tiene la vocación de prolongarse hacia el norte a medida que se vayan dando las circunstancias de demanda y la capacidad de la ciudad para poder financiar las expansiones. En principio se contemplan 3 expansiones que tienen sentido desde el punto de vista de ingeniería de transporte. Una hasta la calle 127, otra hasta la calle 150, hasta el Portal Norte, que es más o menos a la altura cerca de la 170, y otra hasta el borde de la ciudad, en la calle 245. Estos son tramos tentativos. Tan tentativos son que ya hoy, este año, esto fue estudio del año 2017, ya en el 2020 ya estamos contemplando una prolongación de la línea 1 hasta la calle 100 por la autopista norte, porque hace todo el sentido que llegue ahí al conectar con la troncal de la avenida 68, que ustedes saben que ya quedó contratada a principios de año. Entonces hace mucho sentido que la primera línea del metro llegue hasta la calle 100, se vuelvan los trenes allí, porque los pasajeros podrían tomar la avenida 68 o tomar la troncal de Alto Norte, seguir en los buses hasta un destino más hacia el norte. O en la mañana llegar en los buses hasta este punto de la 100, tomar el metro allí para irse hasta una zona más lejana hacia el sur o hacia el occidente. Y la línea verde presenta uno de los trazados, porque están varios en análisis, de los trazados que para llegar a Suba, todos tienen una figura parecida a esta L, un tramo largo por la avenida 80 y un tramo en L hacia el norte buscando el portal de Suba. En unos casos el giro se hace por la avenida Cali, en otros casos por la avenida Aló, y en unos casos la llegada hasta la salida, la conexión de los héroes es de una manera por la 80, en otros casos es por la misma calle 100, etcétera, pequeñas variantes de esta figura que ustedes ven en pantalla. Ustedes ven en la pantalla también los costos estimados. Esto es un ejercicio que hicimos para presentarle a la alcaldesa en el empalme y que ha servido para trabajar el plan de desarrollo, las posibles opciones de desarrollo que veíamos más temprano. Podríamos llegar a tener a futuro un sistema de casi 60 kilómetros de metro con un costo de 33 billones de pesos. La primera línea, que es el primer renglón, son 24 kilómetros con costo de pesos de hoy de 13.8 billones. Es decir, Bogotá tiene por delante mucho metro todavía para hacer,
Va a pasar de 13 billones de inversiones a 33 billones de inversiones. ¿Sí? Esta sería una morfología pues, esquemática del sistema futuro con las prolongaciones, donde están punteadas las que están por hacerse todavía, incluyendo el Regiotram de Occidente, que ustedes lo ven allí vertical, con un acceso hasta el aeropuerto El Dorado, incluyendo lo que les he mencionado el día de hoy. ¿Sigue? Entonces, lo que llamamos la fase 2 del metro, para que ustedes se familiaricen con el idioma, es todo lo que se va a hacer en la administración de Claudia López o se va a dejar contratado, es la meta del plan de desarrollo que se radicó el sábado pasado, dejar contratado estas opciones, una o varias de estas opciones que ven ustedes en pantalla. Eso, para llegar a esas decisiones, tenemos un trabajo de la mano de la Financiera de Desarrollo Nacional, que está en estos momentos a punto de cerrar una licitación internacional para escoger el grupo que va a hacer la prefactibilidad. ¿Qué incluye la prefactibilidad? Lo ven ustedes ahí en la pantalla. Es definir el corredor para conectar a Suba y Engativá, no solo, y el trazado, que implica pues las curvas, por dónde van, dónde quedan las estaciones, definir el alineamiento vertical, qué tramos son elevados, qué tramos bajo tierra, de los que son bajo tierra, cuáles podrían ser en tuneladora, cuáles en zanja excavada, y también los puntos, los nodos, cómo será la mejor manera de conectarse en la 78, cómo será la mejor manera de conectarse en la calle 100, y también cómo será la forma de integrarse con el proyecto Regiotram del Norte. El Regiotram del Norte que se proyecta a lo largo de la carrilera del tren, y tendría posiblemente una conexión con el metro, con el sistema de transporte ferromasivo, en sectores cercanos a la NQS con la 100, más o menos a la altura de la estación del tren que queda allí por la zona de Santa Ana. Por esa zona el estudio contempla estudiar la posibilidad de una interconexión entre el Regiotram del Norte y la línea del metro, la primera línea del metro. Para los estudios se está usando una información muy rica que tiene la ciudad. Ustedes ven ese diagrama de origen y destino que muestra cómo viaja Bogotá según las localidades. Ustedes ven unas rutas muy fuertes, por ejemplo la que une a Suba con Usaquén, la que une Engativá con Usaquén y con Chapinero, etc. Entonces esas son las líneas que tienen que atender los sistemas de transporte masivo, y el metro por excelencia lo es. Digamos, en otra forma de verlo, estas son las líneas más fuertes de viaje de la ciudad, sintetizadas pues como si todo el mundo viviera en el centro de la localidad, y pues una parte de esas líneas de esas líneas de viaje, de deseos de viaje, van a ser atendidas con la primera línea del metro, pero la segunda. Pero mucha parte, sobre todo la que tiene conexión con Suba y con Engativá, miren ustedes lo fuertes, que son esas líneas, lo gruesas que son, indicando que tienen una alta demanda. Y por eso mismo es que estas líneas justifican la existencia de esa línea y nos van a arrojar la información necesaria sobre las proyecciones de usuarios para poder establecer la evaluación costo-beneficio. Sí. Bueno, sigamos, que ya habíamos hablado un poco de esto. Bueno, otra forma de presentar el esquema con las posibles conexiones por Autonorte y por Suba. Sigue. La conexión de unas y otras puede ser de dos maneras, continua o discontinua. ¿Qué significa eso? Continua es cuando se prolonga una línea de metro y los trenes pueden pasar derecho de una etapa a la otra. Y discontinua es cuando se genera una plataforma de conexión, un embarque y un desembarque, que los pasajeros de una llegan y no siguen en el mismo tren, sino que tienen que bajarse, caminar un poco, cambiar de nivel, subir unas escaleras eléctricas o algo así, y tomar otro tren que lo lleva hacia otro destino. Eso es parte de lo que se va a estudiar, qué conviene más hacer en los empalmes, en el sector de los héroes y en la calle 100. Esto es otra manera de presentar las opciones. Miren ustedes en la izquierda la prolongación, el escenario base, que es el escenario COMPES, que se contempló prolongándose en línea recta por Autonorte hasta la 127,
Un escenario alternativo que se evalúa, que es seguir hasta las 100 nada más y por ahí girar hasta por la 68, hasta llegar al 80 y tomar la 80 para continuar hasta Engativá y Suba. ¿Sigue? La otra opción de la izquierda es la que sale directamente de Los Héroes por la 80, buscando el occidente. Y la opción de la mano derecha es que es tomando la NQS, el ferrocarril, para conectar con el Regiotran del Norte. Todas van a entrar a evaluación, todas compiten, todas pueden llegar a ser viables, pero naturalmente la restricción financiera indicará cuál es el orden de construcción más conveniente con una mejor relación beneficio-costo. Bueno, esta prolongación pues ha demostrado en los primeros estudios que se hicieron ser muy eficiente. Primero, porque se generan economías de escala. El patio taller que veíamos es una inversión muy grande y cuando vamos a hacer una prolongación de la línea 1 no hay que hacer otro patio taller. Los trenes pueden ir allá a dormir, pueden repararse allá, etcétera. Entonces hay un ahorro, una economía. El incremento de pasajeros es más que proporcional a la longitud. Cuando a esta línea que tiene 24 kilómetros le agregamos 12 kilómetros para llegar a Suba, pues en cifras gruesas crecerla un 50%. Pero lo que muestran los modelos es que los pasajeros no aumentan un 50%, sino que pueden aumentar un 70 y pico por ciento, porque muchos más pasajeros van a tener interés en usarla y acercarse por una alimentadora a esta línea porque los va a llevar mucho más lejos. Y entonces se produce una economía de escala también. Y la conectividad intermodal es muy importante también, poder que más pasajeros hagan uso de la 68 y el metro. Bueno, esto ya lo habíamos visto un poco los pasos de los estudios que vienen aquí por delante para la línea 2, para la fase 2. Bueno, ya habíamos creo que pasamos de 24 a 40 kilómetros y se hace la conexión al Alto Norte. O sea, hacia Suba son 12 kilómetros más y 2 kilómetros más para conectar Los Héroes con Alto Norte. Pasaríamos a tener 16 estaciones a 27. Los viajes del portal de Suba hasta el centro de Bogotá, que hoy toman 1 hora, pasarían a 29 minutos. De las Américas a la calle 100 pasarían de 54 a 35 minutos. Del centro a la calle 100 de media hora a la mitad. Y se espera que cuando la fase 2 esté terminada, 1 de cada 5 viajes en transporte público de la ciudad ya se realiza en el metro, con las calidades propias del metro. Creo que terminamos. Sí, Xiomara. Bueno, los costos preliminares son 9,5 millones de pesos, que según ley de metro le corresponde a la nación poner el 70%. Más o menos unos 6,5 billones y a la nación y al distrito el resto. El objetivo de esta administración es dejar contratada la línea, las expansiones, la fase 2, bien sea con la línea Suba nomás o también con el alargue de la línea 1 hasta la autopista norte. Eso quedó consagrado en el plan de desarrollo que se radicó el sábado pasado en el Consejo. ¿Sigue? Y terminamos aquí. Muchas gracias a todos, 162 personas escuchando. Es todo un honor, un gusto poder estar con ustedes. Los organizadores dirán entonces cómo continuamos este ratico. Muchas gracias, Andrés. Alrededor de 350 personas nos acompañan en estos momentos. Magnífico, muchas gracias. Mientras vamos proyectando las preguntas, en total en este momento tenemos 17 preguntas. Voy a comenzar con la primera, pues para ir avanzando. Walter Wilson, de la sala 2, pregunta: ¿los trenes serán conducidos por una persona o serán autónomos y sin conductor? Lo segundo, automáticos. Ya. Juan David González, en la sala 2, ¿cómo se ha pensado la integración con el tren o trenes de cercanía que se desarrollen? ¿Implicará el cambio de material rodante o las trochas de ambos sistemas serán iguales que permita el uso del mismo vehículo? No, todo es muy diferente, no solo las trochas, sino los equipos, porque
los trenes del Regiotram de Occidente y probablemente el del Norte son unos trenes muy distintos en capacidad. Los trenes del metro son de 1.800 pasajeros, los del Regiotram creo que son de 600 o 700 pasajeros. Tienen un peso por eje mucho menor. Son trenes más livianos, son hechos para parar, son tranvías, es una mezcla entre un tren, un metro y un tranvía. Tienen una vocación mixta, es decir, en la zona rural pueden tener unas velocidades importantes, pero en la ciudad tienen, digamos, más paradas como un tranvía y por consiguiente son vehículos mucho más livianos y con una trocha distinta. La integración es una integración física y con ventana de tiempo. En la estación del metro de la calle 25 con Caracas, allí cerca va a llegar el Regiotram a 2 cuadras o menos de 2 cuadras, más o menos a unos 120 metros, va a estar la última estación del Regiotram. Los pasajeros van a poder descender del Regiotram, muchos llegaron a su destino ya caminando, los que van al centro de la ciudad, a la zona universitaria, etcétera. Pero los que quieran tomar el metro tendrán una ventana de tiempo, justo como sucede hoy con la integración del SITP y Transmilenio, que tienen una ventana de tiempo, no sé hoy de cuánto está, de cuántos minutos, pero quien se desplace de uno al otro, pues no paga tarifa doble, sino que se integra pues, como un usuario del sistema. Vamos para la pregunta 3. Rodolfo Torres Castellanos. ¿Qué avance tiene la gestión predial necesaria? ¿Cuándo empieza? Bueno, muchas gracias. El proyecto del metro implica adquirir 1.441 inmuebles. Muchos de ellos son edificios, entonces predios, terrenos no son tantos, son menos de 1.000. Pero bueno, sigue siendo una empresa importante adquirir estos predios. Empezamos desde el año 2018 y el proceso de gestión con 2 categorías. La categoría prioritaria, que es pocos en número, son cerca de 200, que son los necesarios para construir el metro, para construir el viaducto y el patio taller. Y la segunda categoría, de menos prioridad, que son los otros 1.200 predios, son los necesarios para construir los edificios de acceso, los 28 edificios, recuerden ustedes, y para construir el espacio público que vamos a generar añadido, nuevo espacio público peatonal. Entonces, esos no son prioritarios porque esos se hacen al final del proyecto. La ejecución de la obra va a demorar desde el 20 hasta el año 27, mientras que de toda la infraestructura principal, mientras que los edificios de acceso y el espacio público se van a hacer en los últimos 3 años, desde el año 2024, 25, 26 y 27. Lo último que se hace es el espacio público, que es lo que se cuida, pues, y se pone al servicio al final. Entonces, el grupo ya está adquirido, ya está en poder de la empresa Metro todos los predios, y empezamos, si la pandemia lo permite, a entregárselo al consorcio chino en junio. El segundo grupo está en proceso de adquisición para entregárselo a los chinos en el año 2022, y pues es un programa de trabajo orientado a cumplir esas metas por sectores. Se van entregando por sectores a los constructores para que puedan ejecutar sus obras. La cuarta pregunta, Juan Rojas de la Sala 1. En caso de presentarse alguna emergencia con algún tren, por ejemplo, que se vare o algún problema en la vía, ¿cuáles son las soluciones pertinentes? Bueno, la varada de los trenes es un tema muy importante porque, pues, primero porque hay personas, pero una varada no implica necesariamente un accidente. Pero un tren varado y detenido pues implica que todo el sistema se frena, todo el sistema se tropieza y se frena. Por fortuna, pues en el metro elevado, estos accidentes, estos incidentes, metro varado, pues no se convierte en un accidente porque pues hay aire para respirar, y así el tren esté detenido con solo hecho de tener las ventanas abiertas, porque se supone que una falla eléctrica, el aire entra al tren y no pasó nada, no hubo accidente, no hubo muertos.
En los metros subterráneos es mucho más complejo el problema de los metros varados porque pues no hay aire. Y si cae la energía, pues no hay cómo proveerle aire a los trenes y al túnel donde está ese tren detenido. Entonces, digamos aquí ya por el solo hecho de ser un metro elevado, ya el tema de incidente no se convierte en accidente. Sigue siendo un reto de cómo evacuar a las personas. Uno, moviendo el tren, desplazando el tren hacia una estación. Para eso existen unos equipos como unos remolques que pueden mover el tren hacia una estación. O existe la posibilidad de bajarse los pasajeros. El viaducto tiene una pestaña de 40 centímetros que le permite a los pasajeros, y una baranda además peatonal, pues a la altura de la mano del ser humano, de una persona, que le permite a la persona bajarse del tren, ir caminando hasta la estación con mucho cuidado, o hasta que lo recoja, si está muy lejos, puede llegar a suceder. Hay unos vehículos que tienen una especie de canasta para izar y bajar a personas que tengan alguna limitación de movilidad para poder desplazar por la pestaña, por el corredor auxiliar que está en el viaducto. ¿Sí? Vamos a la quinta pregunta. John Jairo Velázquez, ¿es más eficiente mover en una sola línea 1 millón de personas o tener varias líneas y mover equitativamente ese 1 millón de personas o hasta más? Es que eso depende del tamaño de la ciudad. Entonces, cuando las rutas de viaje en Bogotá, que es una ciudad grande, los viajes de las personas se mueven en unos rangos de 10 a 20 kilómetros. Entonces, si las líneas de metro atienden esas distancias de viaje, hay más usuarios que se benefician de ella. Cuando las líneas son muy cortas, pues hay usuarios hay menos usuarios. 2 líneas cortas frente a una, que es la pregunta muy interesante de Juan David González. No, perdón, de John Jairo Velázquez, la pregunta 5. Porque entonces, si la línea es muy corta en relación a mi viaje, de pronto a mí como usuario me sale mejor ir a tomar un bus por otro lado que desplazarme hasta la línea corta, subirme al tren, bajarme de la línea corta y volver a tomar otro medio de transporte para completar mi viaje. Entonces, las líneas deben ser, ojalá, lo más cercano al viaje completo de la mayoría de las personas para que les resulte a esas personas atractivo usarlo. ¿Sí? Sí, seguimos con la 7. No, perdón, la 6. La 6. ¿El diseño de las estaciones tuvo algún tipo de evaluación tipo DOT, especialmente en que no se conviertan en barreras para peatones como sucede en muchas estaciones de BRT? Sí, señor. Sí, señor. El espacio, la estación en sí misma, la estación elevada, es un concepto de DOT, diseño orientado al transporte, porque las personas van a tener mucha facilidad, el peatón y la bicicleta van a tener mucha facilidad de integración. Incluso las pasarelas permiten que una persona llegue, por decir algo, por el costado occidental, sube en una escalera eléctrica y camina la pasarela y llega hasta la plataforma oriental, sin pasar por entre los carros, sin tener que esperar el cambio del semáforo, sin tener que esperar la cebra, etc. Todo eso es DOT. Y además, el espacio público generado, porque las estaciones, los edificios van a estar retrocedidos frente tomando como punto de referencia el eje de la vía. Entonces, todos esos nuevos espacios son justamente para favorecer la llegada del peatón y la llegada de la bicicleta hasta la estación, para que haya un sector amable, que tenga amplitud, que tenga iluminación de luz, de sol, y en la noche también iluminación obviamente eléctrica, para que sea también amable y seguro en las noches. Entonces estas estaciones, al contrario de lo que ha pasado en otros metros o en BRTs, que son barreras, parten la ciudad en dos, estas estaciones van a coser la ciudad, van a coserla porque los que llegan por un costado tienen todas las facilidades para pasar hasta el otro costado y viceversa, en la mañana y en la tarde, y hacer uso de los servicios en ambos costados.
La séptima pregunta, Jorge Hernández, para la línea del metro que se aspira a dejar contratada en el plan de desarrollo de la alcaldesa, ¿qué trámites deben surtirse ante el gobierno nacional y cuánto sería el aporte de la nación? Bueno, la ley de metros determina que la nación puede poner hasta el 70% del costo de la obra y del costo de la financiación de ambos. Entonces, en cifra gruesa estamos hablando de unos 6,5 millones de pesos para la obra y de más o menos unos 4 millones de pesos para la financiación, guardando proporcionalidad con lo que ya pasó con la línea 1. Pero la ley de metros estableció que la nación solo le ayuda a las ciudades que tengan proyectos que el COMPES declare de interés prioritario. Y el COMPES tiene todo un ritual, un manual, unas guías para estudiar los proyectos para llegar a declararlos de interés prioritario. Básicamente lo que busca el COMPES es que los proyectos de transporte público masivo, que han sido, la mayoría han sido BRTs, algunos han sido, pues este fue el primer metro que pasó por ese sistema, el metro de Medellín fue previo. Lo que busca el COMPES es que las ciudades no construyan elefantes blancos, que cuando se meten a hacer un proyecto no solo piensen cómo se va a construir, sino cómo se va a operar, cuántos pasajeros va a movilizar, cuántos van a llegar a pie, cuántos van a llegar en un sistema alimentador. Esa es una visión de ciclo de proyecto de largo plazo. Entonces, ha habido muchos proyectos de estos que el COMPES no los ha aprobado porque no pasan la evaluación costo-beneficio, porque no tienen una integración con la ciudad de tal modo que los pasajes, que se pueda proyectar y sustentar que la cantidad de pasajeros que van a tener, el ahorro de tiempo que van a generar, el ahorro de consumo de combustible, el ahorro de contaminación, todos los beneficios sean mayores que los costos. Cuando el COMPES no logra que el proyecto demuestre por la vía de un consultor independiente, que los hay para hacer este tipo de evaluaciones beneficio-costo, que sea mayor que 1, o sea, que los beneficios sean mayores que los costos, pues no los aprueba. Entonces, ese es el trámite que tenemos que hacer ahora con la alcaldesa Claudia López. En estos próximos años, probablemente en octubre, noviembre del año entrante, estar yendo al COMPES para obtener la declaratoria de importancia estratégica de la fase 2. Pregunta Gisela Vargas, en la sala 3. ¿Los proyectos actualmente en ejecución de Regiotram están incluidos en el estudio de demanda? El Regiotram de Occidente sí, el del Norte no. El del Norte no se tuvo en esos estudios de demanda iniciales. Pero se están haciendo los ejercicios que se van a hacer ahora para la prefactura de línea 2, ya lo incluyen. Bueno, Joaquín Arias Vargas, sala 3. ¿Se tienen planteado futuras estaciones cuando esté en operación la primera línea del metro, por ejemplo en la avenida Caracas con calle 53? No, Jorge Andrés. El sistema es muy rígido, añadirle estaciones a un sistema operando es muy complejo, cercano a imposible, porque pues implica interrumpir la operación. Y un sistema de estos que mueve 1 millón de pasajeros al día, pues interrumpir es muy complejo, tiene un alto costo. Entonces, no, las estaciones con que se construye el metro son las estaciones definitivas. La décima. La décima pregunta, Juan Diego Vega. ¿La integración con el sistema de Transmilenio será en su totalidad por accesos segregados? ¿O habrán estaciones donde se deba salir del sistema metro e ingresar al sistema Transmilenio? No, tenemos 10 estaciones de las 16 que son totalmente integrados. Es decir, la persona se baja de uno y se sube al otro sin mojarse, si está lloviendo. Está físicamente integrados y tarifariamente integrados. Sí, en 10. Y hay otras 2 que tienen una integración un poco diferente, donde la persona sí tiene que salir y caminar unos metros, 50 metros, 100 metros y desplazarse hasta llegar a la estación del metro o viceversa, por la tarde. En todos los casos, la integración tarifaria existe para que no tenga que pagarla 2 veces tarifa,
Si no, depende de lo que decía la ciudad en su momento, pues pagar la tarifa de transbordo o no pagar tarifa, si no se decide la figura de transbordo. La pregunta 11, Sánchez Beltrán. La sala 1. ¿Por qué no se escogió como corredor de desarrollo los 106 kilómetros de vías férreas sobre lo que el costo predial hubiera sido menor, generando una recuperación y desarrollo de áreas, además de haber minimizado el impacto, el trauma, durante el desarrollo de la construcción? 10 años. A ver, eso se estudió mucho y hubo varios estudios que analizaron esos recorridos usando la red férrea. ¿Por qué no resultaron ganadores? Lo primero es porque las redes férreas no suelen ir uniendo orígenes y destinos. Ustedes se acuerdan de la herradura que vimos al principio. Esa herradura no es férrea, y esa herradura es la que refleja la mayor, democráticamente, la mayor demanda de viajes que tiene la ciudad. Entonces, las líneas férreas no coinciden con eso. Pero lo otro es que aparentemente la línea férrea pues tiene, y aparentemente realmente tiene tiene una disponibilidad de suelo ya ahí que no hay que comprar. Pero a la larga la necesidad de suelo resulta siendo muy parecida a la que resulta cuando se utiliza una vía. Por ejemplo, en esa primera línea del metro se utiliza la Villavicencio, la 1 de Mayo y la Caracas. No hay que comprar predios para hacer el viaducto. En este caso, muy poquito, solo en las curvas. Son muy poquitos predios, 10 o 20 predios, una cosa de ese orden. En la línea 2 a Suba también pasa lo mismo. Si se utiliza la calle 80, se utiliza la avenida Ciudad Cali y la avenida Suba, pues va por el separador y no hay que comprar predios. La compra de predios hay que hacerla para la inserción urbana, para que no quede una línea de metro desarticulada con la ciudad. Lo que hablábamos ahora del TOD, con grandes espacios para el peatón, para la bicicleta, con edificios de acceso, que tengan baños, que tengan escaleras eléctricas. Para eso es que se necesita comprar tierra, es para esos espacios adicionales al viaducto. Entonces, en últimas, hacerla por el corredor férreo no significa un ahorro en la compra de tierra, ¿sí? Y tampoco, y se pensaba que pues un metro a nivel como se hizo en Medellín era una buena idea. En Medellín tal vez ustedes conocen o saben que hay una parte importante que va a nivel, al lado del río Medellín el metro va justo al lado de los carros. Eso es muy económico, es lo más económico de todo, es mucho más económico que el metro elevado y ni se diga, mucho más económico que el metro bajo la tierra. Pero eso solo es posible cuando no hay intersecciones viales, porque un metro a nivel corta la ciudad. Como decía una pregunta ahora, se vuelve una barrera urbana porque pasar de un lado a otro, cuando hay un metro circulando, pasando cada 90 segundos un tren a 80 kilómetros por hora, pues naturalmente la ciudad queda partida en dos. Entonces el impacto sobre el tráfico de la demás gente, no el que va en metro, sino el que va en carro, el que va en otro bus, para pasar la línea del metro se vuelve una penalidad de tiempo inmensa que hace que la relación beneficio-costo del metro sea negativa. Entonces, por esas razones, estas ideas de hacer los metros en los corredores férreos nunca resultaron teniendo relación beneficio-costo positiva. La pregunta 12, Edwin Ricardo Medina, de la sala 2. Según han informado públicamente, se adjudicó recientemente al consorcio chino Estudios, Diseños y Construcción del Metro de Bogotá. ¿Es legalmente posible modificar todavía el diseño conceptual del metro? Es decir, ¿qué pasaría si como resultado de esos estudios se encuentra que conviene más diseñar otro trazado distinto esquema de estaciones, subterráneo, etcétera? Sí, es legalmente posible, sí, pero como pasa en todo contrato, toca indemnizar al contratista que ganó, que tiene el contrato. Entonces, pues es muy difícil que un funcionario público quiera hacer eso porque pues significa pagar unas indemnizaciones muy grandes y el funcionario público que genere eso pues tiene un problema con la justicia, ¿no? Por un detrimento patrimonial. Entonces, por esa razón es muy difícil
que cualquier contrato ya una vez firmado se cambie de manera sustancial. Los contratos sí traen mecanismos para hacer ajustes, para hacer cambios, que es un mecanismo reglado que pasa por la interventoría, etcétera, pero son cambios menores, no cambios conceptuales en el enfoque del proyecto. Y lo segundo es, perdería la financiación, porque las platas que aprobó el Banco Mundial, el BID y el Banco Europeo son para este proyecto. Si se quisiera hacer otro, habría que volver a ir a los bancos, volver a presentar el proyecto, volver a presentar los 18 estudios ambientales, volver a presentar la evaluación costo-beneficio. Entonces, pues políticamente sería un retroceso de tiempos muy grande y muy difícil de justificar incurrir en esos costos. Pregunta 13, Jorge Enrique Martínez. ¿Hay un sustento o modelación de transporte que avale la implementación sobre la calle 80 o sería conveniente evaluar otras alternativas de ampliación de cobertura hacia la calle 127, la calle 68 o la calle 100? Sí, efectivamente entran en consideración el corredor de la calle 100, la calle 68, la calle 80, la calle 127 no entró. El ejercicio que se hizo en los últimos días del año pasado y a principios de este año con la Financiera de Desarrollo Nacional, con la Secretaría de Movilidad, teniendo como propósito unir a las localidades de Engativá y Suba, aparecieron más de 30 alternativas. La 80, la 100, la 68 y la Cali y la Suba y la LO. Ahí está el juego de esas alternativas que van a ser evaluadas en este año. Tenemos una gran cantidad de preguntas, hay como 40 preguntas en la 14, ya son las 8 de la noche. Yo quisiera leer algunas preguntas, pero pues más allá de eso, informarle al público pues, nos toca cerrar. Entonces, pues, vía electrónica, pues serán contestadas estas preguntas. A las 450 personas que hoy nos acompañaron se les enviará esta presentación y pues debemos cerrar este espacio. Para cerrar, entonces quiero invitar a ingeniero Jorge Hernández de la Asociación Ingenieros Civiles de la Universidad Nacional para que cierre el evento. Muchas gracias al ingeniero Andrés Escobar. Una pregunta. Muchísimas gracias por haber tenido la deferencia de dedicarnos estas 2 horas a compartir el avance del proyecto que históricamente la ciudad ha demandado y que por fin se puede tener un avance cierto y durable. Agradecerle a la Universidad Nacional convocatoria en estos espacios. Es muy satisfactorio saber que hemos contado con cerca de 350 personas a lo largo de la conferencia. Invitarlos a seguir participando en estos eventos en los cuales la Facultad de Ingeniería y la Asociación Civil de la Universidad Nacional estamos trabajando en conjunto pues, para poder tener en el espectro de nuestra actividad charlas y conversaciones de este nivel. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Ingeniero William, muchas gracias por la coordinación. Ingeniero Andrés, bienvenido a la Universidad Nacional cuando quiera acompañarnos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, muy amables todos. Gracias por la invitación, muy amables todos. Buenas noches para todos. Hasta luego.